Muy buenos días, damas y caballeros, autoridades nacionales designadas del Convenio de Rotterdam, expertos y colegas de diferentes instituciones de la región Latinoamérica y Caribe. A todos bienvenidos al seminario web Notificación de Exportación en el marco del Convenio de Rotterdam. Mi nombre es Javier Bonilla, soy consultor en la Secretaría del Convenio y el día de hoy seré el moderador de esta sesión. Bueno, el día de hoy nos acompaña el señor Mario Yarto, oficial de Agricultura en la Secretaría del Convenio de Rotterdam, con sede FAO en Roma, que nos dará en breve la introducción al seminario web. También nos acompaña el señor Arturo Correa, instructor y consultor de la FAO, que nos explicará el artículo 12 y el artículo 13 del convenio, que hace referencia a la notificación de exportación y a la información que debe acompañar los productos químicos exportados. Y finalmente nos acompañan las autoridades nacionales designadas de Costa Rica, Carol Macís, del Ministerio de Salud, y Tatiana Vázquez, del Servicio Fitosanitario del Estado, que nos brindarán su experiencia en la implementación de la notificación de exportación en Costa Rica. Bueno, el seminario web será aproximadamente de 1 hora y media y las preguntas o comentarios que tengan las pueden hacer en el chat de la plataforma que encuentran abajo. O si prefieren, pueden intervenir alzando la mano al final de la sesión. Otra cosa que quiero compartir es que las presentaciones y la grabación del seminario web se subirán a la página web y el link se compartirá a sus correos electrónicos. Bueno, sin más preámbulo, los dejo con mi colega Mario Yarto para la introducción del seminario web. Adelante, Mario. Gracias, Javier. Muchas gracias por esta introducción y por darnos a conocer la agenda de la sesión de hoy. Y buenos días a todos y a todas. Gracias por acompañarnos nuevamente en un webinario. Espero que se encuentren muy bien. Me da gusto saludar a muchos de ustedes que han estado asistiendo a nuestras sesiones en línea desde hace un par de años. Algunos a los cuales también tuve oportunidad de saludar personalmente hace algunas semanas, después de mucho tiempo de no hacerlo, así que bienvenidos a esta sesión. Como seguramente sabrán muchos de ustedes, una de las obligaciones en el marco del Convenio de Rotterdam tiene que ver con las notificaciones de exportación. Los requerimientos específicos sobre este trámite están descritos en el artículo 12, así como en el anexo 5 del convenio. Y si bien es cierto que las partes del convenio, a través de las autoridades nacionales designadas, tienen ya una cierta experiencia llevando a cabo este trámite para remitir las notificaciones de exportación, comprendemos desde el lado de la Secretaría que existen todavía algunos asuntos que requieren de un mejor entendimiento para el llenado correcto del formulario correspondiente a este trámite. Y precisamente hoy escucharemos también sobre la importancia de contar con la información necesaria que debe incluirse en el formulario. Y es por esto que el principal objetivo de la sesión de hoy es ofrecerles una clara descripción de los puntos de mayor importancia, de tal manera que ustedes como autoridades nacionales puedan responder a esta obligación de manera adecuada. Asimismo, tendremos la oportunidad de conocer la experiencia de un país de la región y aprovecho nuevamente para agradecerles a las autoridades de Costa Rica por compartir la experiencia que ellos tienen en cuanto al llenado de este formulario. Y finalmente, como objetivo, trataremos de resolver las dudas que aún existan sobre el tema. Ya Javier nos explicó de qué manera pueden hacerlo utilizando el chat. Y también tenemos algunos colegas de la Secretaría que nos acompañan el día de hoy en el caso de que haya algunas dudas específicas en cuanto a esta temática. Así que nuevamente les agradezco estar con nosotros el día de hoy y ahora iniciamos. Gracias. Muchas gracias, Mario. Ahora damos espacio a nuestro colega Arturo Correa, instructor y consultor de la FAO, que nos presentará el artículo 12 y 13 del convenio. Adelante, Arturo. Gracias, Javier. Gracias, Mario, por la presentación. No sé si se escucha bien, primero. Sí.
Estupendo. Bueno, primero, buenos días a todos y todos los colegas de la región de América Latina y el Caribe. Inicialmente, primariamente, ¿cierto? Enviarles un fraternal saludo a cada uno de ustedes y esperando que estén bien junto a sus familias y colaboradores. Todavía seguimos con algunos problemas con la pandemia, hemos avanzado, pero todavía estamos con algunas situaciones complejas, así que primeramente esperando que no les haya afectado mayormente esta situación tan delicada a nivel mundial. Bueno, retornamos a los trabajos de webinar. Me gustaría estar presencial, pero no se puede todavía, de webinar de capacitación y entrenamiento, de análisis de los procedimientos propios del convenio de Rotterdam, que es ley de la República para todos nuestros países y por lo tanto tiene que ser correctamente implementado. Es una de las tareas que tenemos los que trabajamos en esta área, ¿cierto? En los distintos países, es cumplir, ¿cierto? Las regulaciones estatales y que los procedimientos sean bien aplicados. La importancia, en mi juicio, de estas instancias nos permiten a todos, ¿cierto? Y yo entiendo a los colegas que están hoy día el gran sacrificio que hacen, porque tienen un trabajo muy complejo, detenerse un minuto, ¿cierto?, en las actividades y les permite revisar lo que están haciendo. Detectar brechas y de algún otro modo intentar revertir, ¿cierto?, los problemas que pueden detectar. Analizar algunas innovaciones, ¿cierto?, que están realizando algunos colegas de otros países. Por eso hoy día la experiencia de Costa Rica creo que les será a todos muy interesante, digamos, de un país que ha trabajado duramente en este tema y nos ha llenado con muchas consultas y mucho trabajo, así que ha sido muy interesante estar con ellos operando y que hoy día nos cuenten cómo han avanzado en esta materia. Y todo destinado, evidentemente todo destinado a mejorar la implementación de este convenio tan importante para el comercio internacional de sustancias químicas. La idea es que participen activamente, el número de personas está subiendo, ¿cierto? Pero la idea es que tengamos posibilidades de conversar, de tratar de hacer lo más corta y precisa posible las presentaciones, de tal manera de dejar un espacio para poder conversar, ¿cierto? Y bueno, la primera presentación, la idea es abordar lo relacionado con el procedimiento que están establecidos, los procedimientos que están establecidos en el convenio de Rotterdam respecto de la exportación de sustancias químicas en términos generales. De ahí vamos a entrar después a los capítulos específicos. Así que, Javier, voy a subir la presentación, ¿cierto? Y con el permiso de ustedes voy a apagar la cámara para que ustedes puedan tener más concentración respecto de la presentación, ¿ya? Después la voy a abrir cuando retornemos a la sesión abierta. Voy a subirlo, Javier. Tú me dices si estoy... Perdón. Ups, si está el problema. Ahora sí. Eso es acá. Movemos hacia acá. Perfecto, sí. ¿Se ve? Sí, ahora, dame un segundo. Estoy apagando todas las pantallas. Ahora sí. Sí, Arturo, gracias, sí se ve. Estupendo. Bueno. Bueno, vamos a iniciar la presentación entonces. Y básicamente la presentación tiene por título, ¿cierto?, el convenio de Rotterdam y las notificaciones de exportación. Es el tema central, pero voy a tratar también de integrar todo lo que está dentro del convenio y que está relacionado con la exportación de sustancias químicas en el proceso que estableció el convenio, como las regulaciones que están dentro de su institución, ¿ya? Bueno, mi nombre es Arturo Correa, soy ingeniero agrónomo y he trabajado muchos años en estas materias de sustancia química, tanto industriales como de plaguicidas. La estructura de la presentación abarcará, en primer lugar, los procedimientos establecidos en el convenio Rotterdam sobre las exportaciones de sustancias químicas, incluidos los plaguicidas. Y ahí trataremos de abordar el artículo 2 sobre las definiciones, el artículo 11 sobre las obligaciones relativas a la exportación de productos químicos enumerados en el anexo 3, y en segundo lugar, ¿cierto?, abordaremos el artículo 12, que trata sobre la notificación de la exportación, notificación de exportación, y también obviamente incluye el anexo 5 del convenio, que trata de la información que está asociada a las notificaciones de ese proceso. Iniciaremos con
el primer punto, ¿cierto?, sobre los procedimientos establecidos en el convenio de Rotterdam sobre las exportaciones químicas, donde se incluyen las sustancias industriales y los plaguicidas. Primero quisiera señalar una especie de declaración en términos de que, en general, el establecimiento de un proceso nacional de adopción de decisiones, seguimiento y control sobre las exportaciones de sustancias químicas, donde están los plaguicidas, corresponde a una de las tareas importantes de la implementación del convenio de Rotterdam, colegas, donde las autoridades nacionales designadas, las entidades públicas de control, ya sea ambientales, de salud pública o agrícolas, ¿cierto?, y en especial, muy en especial, el Servicio Nacional de Aduanas, cumplen un rol muy relevante. Y vamos a tratar dentro de esta presentación explicar esa tarea, ¿cierto?, y las responsabilidades que tenemos en este proceso. Debemos indicar que el convenio de Rotterdam aborda, ¿cierto?, el tema de la exportación de sustancias químicas, tanto en el anexo 3, de sustancias químicas que están incluidas tanto en el anexo 3 como no en el anexo 3. Están prohibidas y restringidas. Y si miramos el convenio, hace referencia a la exportación de sustancias químicas, al menos en 4 artículos. En el artículo 2, que aborda las definiciones, ¿cierto?, que es muy importante para poder entender el contexto. El artículo 11, que trata sobre las obligaciones relativas a la exportación de productos químicos enumerados en el anexo 3, es decir, los que están incluidos ya en el convenio. El artículo 12, que aborda la notificación de exportaciones de productos que todavía no están incorporados en el convenio de Rotterdam, en el anexo 3, pero sí, ¿cierto?, en la notificación de medidas reglamentarias firmes, que es cuando tú prohíbes o restringes una sustancia química. Y en cuarto lugar también hay una nota en el tema de exportación de productos químicos en el convenio, el artículo 13, que nos indica a nosotros la información que debe acompañar a los productos químicos que son exportados. Esto es lo que vamos a abordar hoy día. El artículo 12 lo vamos a ver inmediatamente después de terminar esta parte, y el artículo 13 es la siguiente presentación. El artículo 2 del convenio de Rotterdam, ¿qué nos dice? Nos señala fundamentalmente la definición que se tiene en el contexto del convenio, ¿cierto?, por exportación e importación. Y se entiende que es el movimiento de un producto químico de una parte a otra, excluidas las operaciones de mero tránsito. Esa sería la primera definición, que para nosotros es muy importante, de tal manera de poder entender el proceso mismo. Después también el artículo 11, como indiqué, hace referencia al tema de exportación de sustancias químicas y trata sobre la obligación relativa a la exportación de productos químicos enumerados en el anexo 3 del convenio de Rotterdam. Aquí vamos a analizar perdón, se me fue. Ahora. Y dentro de estas obligaciones, ¿de qué estamos hablando? Fundamentalmente de los 52 productos químicos que están incluidos en el convenio de Rotterdam. Tenemos 35 plaguicidas, ¿cierto?, donde también están incluidas 3 formulaciones. Tenemos 16 productos químicos industriales y tenemos tiene las 12 características, las 2 categorías que están establecidas en el convenio, es tanto producto químico industrial como plaguicida, que es el tributil estaño, ¿ya? Veamos ahora qué nos indica el artículo 11. Por lo tanto, la que hace la gestión de exportar un producto químico, ¿cierto?, debe tomar las medidas legislativas y administrativas adecuadas para comunicar a los interesados sujetos de su jurisdicción de las respuestas enviadas a la Secretaría, en la que se indica si se acepta o no la importación de la sustancia química incluida en el anexo 3 del convenio de Rotterdam. Es decir, ¿cierto?, los países internamente deben generar, los que exportan, que prácticamente todos los países de la región de América Latina tenemos algunos productos que exportamos, ¿cierto?, sustancias químicas que exportamos a otros países. Y por lo tanto, los países deben generar un mecanismo interno para comunicar las decisiones del convenio de Rotterdam sobre la autorización o no de exportar sustancias químicas que están en el anexo 3 a los exportadores de las sustancias químicas locales. Por lo tanto, nuestra obligación es decirle a esos exportadores, oye, mira, estas son las respuestas que han llegado y por lo tanto tú tienes que tener la información en tu mano para tomar las decisiones. Lo segundo que indica el artículo 11 del convenio de Rotterdam es que nos dice que la parte exportadora, nuevamente, tomará las medidas legislativas y administrativas adecuadas
para que los exportadores sujetos a su jurisdicción cumplan las decisiones comunicadas de esa respuesta. Es decir, ¿cierto? Las autoridades de los países exportadores de productos químicos deben generar un mecanismo interno de cumplimiento de las decisiones. O sea, debe haber el tipo de control físico, ¿cierto? Que no genere, ¿cierto?, una exportación si no hay esa autorización. Por lo tanto, ya tenemos dos mandatos muy claros, ¿cierto?, en términos de comunicar, ¿cierto?, y en el término de controlar que no se viole ese procedimiento interno de los países que somos parte del convenio de Rotterdam. Finalmente, el artículo 11 del convenio de Rotterdam sobre la exportación de sustancias químicas, anexo 3, ¿cierto?, nos señala que asesorará la parte exportadora también tiene una misión de asesorar y ayudar a las partes importadoras que lo soliciten cuando proceda, ¿cierto?, para obtener más información, ¿cierto?, que les permita tomar medidas. Recordemos que la generación de un producto anexo 3, ¿cierto?, corresponde a primeramente una notificación de una medida reglamentaria firme y que tiene que ser de dos países distintos y que por lo tanto hay una serie de datos de información anexo 1 y posteriormente a través de los criterios anexo 2 se incluye y puede seguir toda el procedimiento interno para llegar a ser un producto anexo 3. Pero el anexo 1, ¿cierto?, nos entrega los datos de información muy valiosos de por qué se tomó la medida reglamentaria y por lo tanto, ¿cierto?, ese país tiene mucha información y por lo tanto una de sus tareas también es entregarle a los países que todavía no han tomado la decisión de prohibir, de autorizar o no el producto químico, contar con esa información. Por lo tanto, esa sería una tarea que también tiene por obligación la parte exportadora. Y lo segundo es fortalecer su capacidad para manejar en forma segura los productos químicos durante el ciclo de vida. Nuevamente, la parte exportadora debería tener, ¿cierto?, un procedimiento interno, ¿cierto?, adecuado para generar, ¿cierto?, un menor riesgo en términos de todo el proceso de uso interno, producción, ¿cierto?, y finalmente el proceso de exportación, y por lo tanto eso podría entregárselos también a una parte importadora que requiere esa información para poder manejarlo de mejor manera. Por lo tanto, en términos generales, podemos indicar que cada parte velará porque no se exporte desde su territorio, desde el país, ¿cierto?, ningún producto químico enumerado en el anexo 3 a ninguna parte importadora que por algún tipo de circunstancia excepcional no haya transmitido una respuesta o que haya transmitido una respuesta provisional que no contenga una decisión provisional. Esto de la respuesta provisional, acuérdense que tenemos 4 formas de responder provisionalmente, ¿ya? Una es sí, la otra es no, la otra es, oye, necesito más información, y la cuarta es, voy a pedir asistencia a la Secretaría del Convenio para que me ayude a tomar una decisión. Esas dos últimas, evidentemente, no generan una decisión provisional, por lo tanto, hay un problema ahí. Por lo tanto, esta es la forma a través de la cual, ¿cierto?, opera el sistema. O sea, no puedo exportar mientras no haya una respuesta de decisión específica, ¿cierto?, por sí o por no a un país que no ha hecho esto, que es un país importador. Sin embargo, ¿cierto? Ups, un segundo. Sin embargo, existen excepciones que indican el convenio para seguir exportando. Si es que no hay una respuesta de la parte importadora y el convenio definió tres, como se llama, excepciones en las cuales, aunque tú no hayas dado respuesta como país importador, se puede seguir exportando. Una es que un producto químico que en el momento de la importación esté registrado como producto en la parte importadora. Esto es bastante común en prácticamente todos nuestros países, esa información es pública, por lo general está en alguna base de datos, en una página web, ¿cierto?, donde está la información abierta. En el caso de las sustancias químicas de tipo industrial hay un listado positivo, por lo tanto, si está esa información abierta y dice que todavía está registrado, se puede enviar el producto químico, ¿correcto? La segunda es que sea un producto químico respecto del cual existan pruebas de que se ha utilizado previamente en la parte importadora o se ha importado a esta sin que haya sido objeto de ninguna medida reglamentaria para prohibir su utilización. Esto es, evidentemente,
un poco más relativo, pero te da la posibilidad si que existen estas pruebas fehacientes. Y la tercera excepción, ¿cierto?, de que un país exportador envíe a un país importador un producto anexo 3 que no haya recibido la respuesta del país importador, es que el exportador solicite y obtenga el consentimiento expreso, que es una modalidad en que de la autoridad nacional designada de la parte importadora se le pregunta, ¿cierto?, directamente por la decisión. La parte importadora responderá a este consentimiento expreso, a esa solicitud, en el plazo de 60 días y notificará su decisión sin demora a la Secretaría del Convenio. Estas serían las excepciones, ¿ya? Estos serían los dos primeros artículos que están vinculados a la exportación de sustancias químicas. Ahora, el siguiente análisis que haremos será al artículo 12, que aborda la notificación de exportación, ¿ya? Y este artículo aborda un tema, a mi juicio, central, el cual es minimizar las asimetrías de información entre una parte exportadora y una parte importadora de sustancias químicas, ¿ya? Veamos, al respecto del convenio de Rotterdam, establece, obligan, si vámonos un poco más a la parte, más a la parte legal, ¿cierto?, que cuando un producto químico haya sido prohibido o rigurosamente restringido por una parte que lo exporte de su territorio, a lo cual empezaremos a denominar parte exportadora, esa parte enviará o debe enviar, ¿cierto?, una notificación de exportación a la parte importadora. Ya, esto evidentemente se rige a través de un formato, a través de una información que está estipulada en el anexo 5 del Convenio de Rotterdam, que trata fundamentalmente los elementos mínimos que debe tener esa notificación por parte del exportador respecto al importador. Como les digo, esto es para minimizar las asimetrías que existían, ¿cierto? Porque muchas veces las partes exportadoras no informaban si tenían una restricción o una prohibición de un producto y seguían exportando a otros países, y nosotros recibíamos esto sin tener mayor información. Esto era antes mucho más común, ¿cierto? Hoy día tenemos las redes mucho más rápidas de información y por lo tanto tenemos más acceso, pero antes no existían estos procedimientos tan automáticos como tenemos hoy día. La forma como se implementa este procedimiento es que la notificación de exportación de ese producto químico se enviará antes de la primera exportación, posterior a la adopción de la medida reglamentaria firme correspondiente. Es decir, si yo hoy día como país aplico una medida de restricción, prohibición o restricción rigurosa, ¿cierto?, a un producto químico, yo tengo que enviarlo antes, ¿cierto?, de la primera exportación. Por lo tanto, no puedo exportar sin que no envío esa notificación. Ahí está el formulario de notificación, ¿cierto? Y procede a todos los países. Lo segundo que nos dice también este artículo específico sobre esta notificación es que posterior a la notificación de exportación, ¿cierto?, una vez que ya di la primera, ¿cierto?, que inmediatamente después de la medida reglamentaria, se enviará antes de la primera exportación que tenga lugar en un año civil. Es decir, ¿cierto?, por lo general en América Latina, en otros países nos llegan las notificaciones de exportación, particularmente de la Unión Europea y de otros países, pero particularmente de la Unión Europea, en el mes de enero, el mes de febrero, ¿cierto? Y con eso cubrimos, ¿cierto?, la regulación, la exigencia que tiene el marco regulatorio del Convenio de Rotterdam. Y finalmente, la autoridad nacional designada de los países puede, ¿cierto?, eximir de la obligación de notificar antes de la exportación, ¿cierto?, a través de una nota específica. Puede hacerlo, ¿cierto?, pero en general yo aconsejo que se mantenga, porque así ustedes, por lo menos las autoridades nacionales designadas, que después baja a las entidades oficiales, saben lo que se viene, ¿cierto?, y pueden tener algún tipo de elemento controlador a tiempo, ¿cierto?, en los puntos de ingreso terrestre, marítimo o aéreo. Lo otro también es que la parte exportadora enviará una notificación de exportación actualizada, ¿cierto? Y esto es cuando cambie su medida de prohibición o restricción de informar, es decir, generar una nueva notificación de exportación a la parte importadora. ¿Cómo puede cambiarla? Puede pasar, si era prohibición, a restricción, si era restricción a prohibición, o puede anular la restricción y prohibición y seguir usándolo, ¿ok? Sin embargo, si hace una modificación de ese estilo, tiene que mandar una notificación y explicar que cambió y entregar los antecedentes a través de este proceso de notificación.
El artículo 12 define también la responsabilidad de la parte importadora, ¿cierto? Y por tanto, la parte importadora acusará recibo de la primera notificación de exportación recibida tras la adopción de la medida reglamentaria firme, ¿se acuerdan? De la parte exportadora. Y ahí tiene una responsabilidad la parte importadora que debe acusar recibo, de acuerdo a lo que dice el convenio, en el plazo de 30 días. Tiene 30 días para decir, ok, lo recibí, perfecto. Y si la parte exportadora no recibe el acuse en el plazo de 30 días, el convenio le dice, oiga, repita la notificación, ¿cierto? Y por lo tanto, la idea es que debe enviar una segunda notificación a esa parte importadora. Quisiera reforzar un aspecto que a mi juicio a veces queda un poco en el aire dentro del contexto del convenio Rotterdam, ¿ya? Y se trata sobre que la parte importadora tiene que acusar recibo de la notificación de exportación, ¿cierto? Se debe enviar un mensaje de vuelta de correo a la autoridad del país exportador con la respuesta de si acepta o no el producto químico. Si usted, vamos a ver después la nota de acuso de recibo que estableció el convenio de Rotterdam, y lo único que dice es, oye, recibí tu notificación, pero no te dice si acepta o no. Por lo tanto, la autoridad nacional designada debe responder a través de un correo interno o un medio, ¿cómo se llama? Un medio oficial, ¿cierto? Una respuesta. Y aquí, ¿cierto? Viene el tema de la respuesta. Esta debe ser muy precisa. Por ejemplo, el producto químico puede estar autorizado, pero el importador no lo está. Eso tiene que ver con las regulaciones propias del país, por ejemplo, lo cual se debe indicar o no en la nota. Lo otro, las concentraciones de productos exportados no coinciden con la autorizada en el país. Es decir, la respuesta que tenemos que enviar en función de la notificación específica, que vamos a ver más en detalle después cómo se compone, tiene que estar dado en forma precisa y muy clara, ¿cierto?, frente a otras opciones que pueden ocurrir respecto de esa solicitud de exportación hecha por el país a través de esta notificación. Cierre de paréntesis. El artículo 12 también señala cuando cesa esta notificación de exportación. Y esto es cuando fundamentalmente el producto químico se haya incluido en el anexo 3 del convenio, ¿cierto? Y ahí aplica que la parte importadora haya enviado una respuesta respecto a ese producto químico a la Secretaría y finalmente cuando la Secretaría del convenio haya distribuido la respuesta a las partes. Ahí cesa esta notificación de exportación porque es parte del convenio Rotterdam. Si no es parte del convenio Rotterdam, el procedimiento sigue eternamente hasta que evidentemente ingrese al convenio Rotterdam y ahí cesa todo este procedimiento, reitero, en el contexto de este convenio. Ahora veremos el artículo 5 del convenio Rotterdam que aborda la información que debe adjuntarse a la notificación de exportación. ¿Ya? En este anexo, a ustedes lo ven ahí, revisan el convenio Rotterdam, se van a la página web, lo pueden bajar, está el anexo 5 y ahí viene detallado lo que debiese ser incorporado en el formulario. Y lo que dice es que a lo menos debe tener el nombre y dirección de las autoridades nacionales designadas, tanto de la parte exportadora como de la parte importadora, y también una identificación clara del importador. La fecha prevista de la exportación, como indicábamos, ¿cierto? Una vez que ya se fija esa notificación de exportación, ¿cierto? Inmediatamente después que un país toma la decisión, que puede ser a mitad de año, a fin de año, comienzo de año, la fecha prevista de exportación, ¿cierto? Hay que indicarla, y el nombre del producto químico, y en el caso de mezcla, el nivel de concentración de los productos químicos. Es decir, hay una diferencia entre los productos puros y los productos en mezcla. Lo otro que dice es la categoría del producto químico y su uso en el país importador. Esto es muy importante. Aquí estamos hablando, las categorías del convenio Rotterdam son dos, ¿cierto? Son productos químicos, ¿cierto? Plaguicida, y ahí están las dos categorías, producto químico industrial y plaguicida, ¿correcto? Y por lo tanto hay que decir a qué va el producto químico, ¿cierto? Un azufre puede ir como producto químico industrial, pero también que puede ir como plaguicida, ¿cierto? Un producto de tipo inorgánico. También viene toda la información de medidas de precaución para reducir la exposición, ¿cierto? Y finalmente también se señala que puede recurrir a pedir información adicional según lo especificado en el anexo 1 que puede solicitar la parte importadora. Recordemos que es este anexo 1. Este anexo 1 es un formulario que llenan los países que toman una decisión de prohibición o restricción, que son parte del convenio Rotterdam, tienen que llenar este
formulario, ¿cierto?, que es bastante complejo, es bien extenso, altamente detallado, ¿cierto?, que es comunicado a la Secretaría del Convenio, quien posteriormente lo informa al resto de los países. Y por lo tanto, si alguien quiere tener más información, puede pedir ese formulario anexo 1, ¿cierto?, porque se supone que el país tomó una decisión y la informó a la Secretaría, y por lo tanto esa información está disponible. A partir del anexo 5 del que acabamos de ver, ¿cierto?, surgen los formularios de notificación de exportación. Si ustedes se van a la página web, se van a procedimientos, pinchan procedimientos, se van a notificaciones de exportación, ¿cierto? Ahí están los formularios e instrucciones. Este formulario, en primer comienzo, cuando partió el convenio, no existía. Es un formulario que fue creado, después se dio cuenta a los países que había una necesidad de tener algo más formalizado, más estandarizado, y fue distribuido a todas las partes este formulario del año 2008, ¿ya?, que se ha mantenido constante. El convenio también dice una parte que si tiene otro tipo de formulario también puede funcionar, pero tratando de tener la información que está establecido en este convenio. Ahora, el formulario está en los 3 idiomas de Naciones Unidas, inglés, francés y español, por lo tanto podemos bajarlo. Está también las instrucciones, que son bien interesantes para los que tienen que hacer este tipo de llenado, ¿cierto? También es muy importante. Como ustedes ven, ¿cierto?, una empresa exportadora química tiene que estar en contacto con la autoridad nacional designada para poder levantar la información y dar cumplimiento. Por lo tanto, es muy importante esto. Después, ¿cierto?, ya entramos directamente en el formulario, y aquí el formulario tiene distintas partes. Parte primero por el número de referencia. El número de referencia es como un código interno, ¿cierto?, que se tiene para llevar la secuencia. Yo creo que es bien importante hacer referencia a él porque podemos con ese número hacer trazabilidad interna también en nuestros procesos. La mayor parte de las unidades de registro o de autorización de sustancias químicas en América Latina tiene correlaciones directas en función de un número clave, ¿cierto?, el que le da el ingreso, una especie de carnet de identidad. Por lo tanto, el número de referencia es bien interesante que pueda ser usado. Lo otro es, obviamente, la información del país exportador y del país importador. Después viene una sección 1, ¿cierto?, cuando ya empezamos con el trabajo llenado, tiene relación con la identidad del producto químico sujeto a la notificación de exportación. Y aquí estamos hablando fundamentalmente de una sustancia pura. Nombre común, nombre químico bajo la nomenclatura internacional que se esté usando, ¿cierto?, UPAC, CIPAC y otra. Números y códigos especiales que tengan, ¿cierto?, que se manejen internacionalmente, sistema armonizado del código de aduana, ¿cierto?, que lo vamos a ver un ratito más, pero tiene también ese sentido, ¿cierto?, que es un número único, digamos, que nos ayuda a identificar, y otros números que procede que se especifique el sistema de numeración. Hay algunos códigos y números que ustedes saben que aparecen fundamentalmente cuando hay investigaciones, digamos, cuando se hizo investigación, y esa es la información que se usó para caracterizar un producto, y por lo tanto también se puede usar. Lo segundo tiene que ver con la sección que tiene que ver con ya mezclas. Y aquí básicamente se pide también nombre comercial y nombres de la preparación, y para cada sustancia del preparado que está sujeta a la notificación de exportación, la concentración. Evidentemente tenemos que hacer un perfil del producto químico que se está trayendo al país, y ahí vienen las concentraciones específicas a las cuales se está presentando a nuestras puertas para ser ingresado a nuestros países. Y por lo tanto, la información tal como se especifica en la sección 1, o sea, en términos particulares, si son 3 o 4 productos, hay que hacer la derivación correspondiente y completar toda la información asociada. La tercera sección habla sobre la información relativa a la exportación. Y ahí ya tenemos la fecha prevista de la exportación, tenemos las categorías, y muy específicas, día, mes y año. Yo sé que a veces los que hemos trabajado con estos formularios no llega esa información tan precisa, hacen ¿cómo se llama?, una extensión al mes de junio, o a mitad de año, o en el segundo semestre, etcétera, pero bueno, a lo menos que se acerquen a esta fecha prevista de exportación. Después está la categoría prevista. Y nuevamente, como lo indicamos un momento atrás, estamos hablando de si un químico industrial o un plaguicida. Y el uso previsto en el país importador, o sea, ¿para qué se usa ese producto? ¿Ya? Después, obviamente, necesitamos identificar tanto el importador como el exportador, y ahí usamos nombre, dirección, teléfono, fax, ya está un poco obsoleto, ¿cierto? Y el correo electrónico, ¿ya?
La sección 4 también nos pide información sobre los peligros y los riesgos del producto químico y de las medidas de precaución. Y aquí básicamente partimos por lo más básico, que es cuál es la clasificación de peligro en la cual está involucrado este producto, ¿cierto? Ya sea OMS, que es la más genérica que tenemos en la región, algunos países ya están con el sistema global armonizado, GHS, IAR, UE, etcétera, digamos, dependiendo un poco de de lo que tienen los países. Y sobre la información sobre peligro y o riesgo, ¿cierto?, que hayan levantado. También, ¿cierto?, está todo el tema eh, de las precauciones y de la información adicional que puede ser útil para el importador que ha sido solicitada esta materia. Ahora, todo esto con referencias bibliográficas o referencias de estudios internos que podamos tener acceso a todos para ver, ¿cierto?, su validez, su compatibilidad. Después está la sección 5, que también toca una información muy crítica, ¿cierto?, y muy relevante para nosotros, que es la información de características físico-químicas, o sea, el comportamiento de la molécula, más las toxicológicas y toxicológicas, es decir, comportamiento en el ser humano y en los biomarcadores ambientales asociados, ¿cierto?, donde también pedimos referencias bibliográficas para poder saber de dónde sacó la información, si es propia, si es de tercero, etc. La información 6, ¿cierto?, nos entrega un resumen de la información sobre la medida reglamentaria firme adoptada por el país exportador. Y aquí le pedimos un resumen de la medida reglamentaria, es decir, por qué tomó la medida, si fue una medida de salud humana o medio ambiente, cuál fue el alcance, qué problemas generó, etcétera, 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 de tal manera que podamos nosotros entender la situación que se está viviendo para tomar la decisión, de tal manera que si, por ejemplo, la condición de la parte exportadora es similar a la mía, yo tendría que tomar algún tipo de medida si es que son similares y que pueden generarse el mismo problema en mi país, digamos. Ese sería un análisis de gestión que debiésemos intentar hacer. Lo otro también, bueno, se especificar un poquito más la medida reglamentaria firme, si fue adoptada sobre plaguicida o fue adoptada sobre el producto químico, ¿cierto? Y de ahí vienen algunas cosas que deben ser también presentadas en forma específica, el uso, los usos prohibidos, el uso o los usos que quedan permitidos, ¿cierto? Para saber también si la regulación que existe en mi país está tomando los prohibidos o los permitidos, o ambos, digamos, por lo tanto, para tomar también nuevamente gestión. Y siempre que sea posible, ¿cierto?, las cantidades estimadas de producto químico producido, importado, exportado y usado, y esto básicamente para ver un poco todo lo que tiene que ver con su validez dentro del contexto del comercio internacional. También se piden referencia al documento reglamentario. Y finalmente está la sección 7, que habla sobre las autoridades nacionales designadas, ¿cierto? Y ahí viene todo lo que es la firma, los atachados, los nombres de las personas responsables, y finalmente tanto del país exportador como del país importador. Por tanto, ¿cierto? Ahí vuelvo a decir, existe un fuerte lazo entre una empresa que está exportando y la autoridad nacional designada para diseñar este documento, ¿cierto? Para dar cumplimiento a lo que se generó, ¿cierto? De tal manera de poder, obviamente, tener una información lo más simétricamente posible también entre la autoridad y la empresa, que a veces no busca mucha información respecto de lo que está pasando con su producto. Ahora, también el convenio, el formulario trae el acuso recibo del país importador. Y aquí, ¿cierto? Vemos el formulario y el formulario nos presenta el acuso recibo de la notificación y como usted es bastante simple, indica por la presente, acusamos recibo de la notificación de exportación. Ese es el mensaje que se envía, ¿cierto? Y ahí está el nombre del país importador, ¿cierto? El nombre del país importador, el número de referencia a la notificación de exportación o alguna referencia específica que usted quiera dar, y el nombre del producto químico, ¿cierto?, que viene o llegó en la notificación. Hay que colocarlo de forma lo más específica posible, sea una mezcla total, todos los productos derivados con sus concentraciones para poder responder a esto y entender que recibimos esa información correctamente. Y finalmente aparece todo lo que son la fecha, la firma de la autoridad nacional designada del país importador y el sello oficial, ¿cierto? Con lo cual se materializa esto y el nombre y la dirección del responsable. Este es
Este es la primera parte de la presentación y que tiene que ver, como les digo, en los 4 artículos donde sale el tema de la exportación de sustancias químicas y cómo deberíamos tratarla en el contexto del convenio de Rotterdam. Esa sería la primera presentación, Javier. Muchas gracias, Arturo. Los invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Y para la segunda presentación, Arturo, tenemos 15 minutos. Estupendo. Gracias. Ya. Un segundo, voy a tomar un poquito de agua. Bueno, el artículo 13 del convenio Rotterdam, que abordaremos, ¿cierto? Nos señala o trata sobre la información que debe acompañar los productos químicos exportados. ¿Se ve la presentación, Javier? Perdón, no pregunté eso. Sí, Arturo, sí. Ah, fantástico. Perdón, no pregunté. Bueno, la presentación, la estructura de la presentación abordará primero la información que debe acompañar a los productos químicos exportados, ¿cierto? Que están indicados en el artículo 13. Voy a hacer una rápida mirada sobre los códigos aduaneros del sistema armonizado, que creo que es muy importante que lo recordemos. Veamos un poquito qué dice del etiquetado y también qué dice sobre las hojas de seguridad. Sobre la información exigida, ¿cierto?, en el convenio de Rotterdam para acompañar a los productos químicos exportados, vamos a tratar de mostrar las primeras luces. Debo señalar primeramente que una de las tareas primordiales del convenio es facilitar el intercambio de información, ¿cierto?, siendo la exportación uno de los puntos, a mi juicio, más críticos, y por tanto la necesidad de entregar esta información técnica de calidad sobre las sustancias químicas, incluidos plaguicidas, sujetos de comercio, lo cual resulta fundamental de manera de conocer los riesgos y aplicar las acciones preventivas en nuestros países. Aquí nuevamente la idea es romper las asimetrías de información, es decir, la parte exportadora tenga la misma información que la parte importadora. No nos olvidemos de eso porque es muy importante dentro del desarrollo de toda la presentación. Teniendo en consideración lo anterior, el convenio alienta, yo inclusive voy a ser un poquito más drástico, ¿cierto? Pero alienta a la Organización Mundial de Aduana a que asigne, cuando proceda, códigos específicos del sistema aduanero armonizado a los productos químicos o grupos de productos químicos enumerados en el anexo 3. De esta manera, cuando se hayan asignado un código a un producto químico, cada parte requerirá que el documento de transporte correspondiente contenga ese código cuando el producto se exporte. Estamos hablando del comercio internacional, estamos hablando de los productos químicos que están sujetos al convenio Rotterdam, específicamente a los productos de anexo 3. Una rápida mirada sobre los códigos aduaneros, ¿cierto? Y la forma que propone el convenio para identificar y controlar los productos químicos. Si quieren más información, ahí está el sitio web del Servicio Nacional de Aduana, donde pueden ustedes evidentemente tener mucha mayor información, de mucha mayor calidad y profundidad que la que estoy entregando en esta presentación. Bueno, primero, ¿cierto?, las formas que propone el convenio Rotterdam para identificar y controlar los productos químicos que están sujetos a su actividad, ¿cierto?, a su trabajo, al convenio, uno son los códigos aduaneros del sistema armonizado, que son la fuente principal de identificación de productos químicos y desechos peligrosos para los oficiales de aduana. No solamente sirve para el convenio Rotterdam, también para el convenio de Estocolmo, el convenio de Basilea, para todos los que son acuerdos multilaterales medioambientales, es una fuente extraordinariamente importante de información. Otras indicaciones también, como los números CAS y los nombres comerciales comunes, pueden ser relevantes para los oficiales de aduana y otras agencias, salud, ambiente, agricultura, que también participan en el control de estos productos. Estos mecanismos, ¿cierto?, sirven para identificar si los productos químicos están, en el caso específico nuestro, ¿cierto?, lo que estamos viendo hoy día en el convenio de Rotterdam y Estocolmo, o
también nos permite detectar si los productos químicos en base a leyes nacionales que los prohíben o restringen. O sea, si tiene algún tipo de correlación respecto a eso, y podemos rápidamente llegar a ver si esto está ocurriendo. Sobre los códigos aduaneros. Bueno, los códigos aduaneros del sistema armonizado están desarrollados y mantenidos por la Organización Mundial de Aduana y es utilizado por las autoridades aduaneras de todo el mundo para identificar los productos comercializados, donde están también los plaguicidas. Tienen permanentemente reuniones, tienen permanentemente acuerdos, tienen que estar muy armonizados a nivel internacional para que esto funcione. La asignación de códigos específicos del sistema armonizado a los productos químicos de anexo 3 facilita indiscutiblemente la implementación y el cumplimiento de los procedimientos de consentimiento previo fundamentado. Yo esto les decía respecto de romper las asimetrías y generar un conocimiento por parte de todos los que participan en esto. Bueno, ¿qué es este sistema armonizado? Y básicamente es la nomenclatura que comprende las partidas y subpartidas y los códigos numéricos correspondientes, las notas de las secciones, de los capítulos y de las subpartidas, así como las reglas generales para la interpretación de este sistema armonizado aduanero. Busqué algo que nos facilitara un poco la comprensión a los que somos neófitos en esto, y básicamente establece ciertos capítulos, partidas y subpartidas. La idea es intentar ir a la especificidad máxima del producto que se está entrando para poder identificarlo correctamente. Por ejemplo, ahí está un capítulo donde está el paraguas, la sombrilla, la partida son partes de este producto, ¿cierto? Y la subpartida, cuestiones mucho más específicas, por ejemplo, los puños o pomos donde se toma el paraguas. ¿Me entienden? O sea, esto comprenden, tratando de buscar sistemáticamente, lograr una identificación más fácil para el que controla, ¿cierto?, los puertos de ingreso de estos productos de tal manera de ser eficiente en términos de su control. ¿Cómo es la clasificación y los criterios para los códigos para sustancias químicas? ¿Ya? Sus criterios generales, ¿cierto? Básicamente las sustancias químicas controladas, presentadas como sustancias puras, ¿cierto?, parten con el capítulo 29. Y las sustancias controladas presentadas como parte de mezcla parten con el capítulo 38. Ese es un dato bien general, así bien grueso, ¿cierto?, a través de las cuales se mueven estas partidas, y cuando uno básicamente mira en un contenedor, en un medio de carga específico, y mira el código aduanero, si parte con 29 y 28, estamos hablando de sustancias químicas, ¿cierto?, que tienen un trato además excepcional. Ahora, en el caso de los códigos aduaneros para sustancias puras bajo los convenios de Rotterdam y de Estocolmo, generalmente empiezan con 29, pero también pueden aparecer, y lo vamos a ver retomar, con el número 28 o 25 de inicio. En el caso, por ejemplo, de Aldrin, parten con 29 y ahí están los 6 dígitos correspondientes. Después, los códigos aduaneros para mezclas, preparaciones y sustancias bajo convenios de Rotterdam y Estocolmo comienzan con 38, pero también puede aparecer con 68. Si es que no estoy equivocado, por ejemplo, los amiantos, por su estructura, ¿cierto?, están en el 68. Pero aquí un ejemplo de el lindano. Veamos los códigos. Aquí traje un resumen de los códigos, ¿cierto? Estos están publicados. Esta es la edición 2017 y están los códigos básicamente para sustancias puras, ¿cierto?, y para mezcla y preparación. Un ejemplo, el clordano, ¿cierto?, tiene, en el caso de sustancia pura tiene 29 y en el caso de mezcla tiene 38. El metamidofos tiene, por ejemplo, 29 y 38. Otro dato importante es que no todas las sustancias que han ingresado al anexo 3 del convenio tienen, ¿cierto?, todavía el código. Hay todo un proceso de armonización a nivel internacional que tiene un tiempo. Por ejemplo, el triclofón no tiene código y por lo tanto está en estudio, están preparándolo junto a los otros que han ingresado desde el año 2017 al convenio. Sobre las formulaciones, aquí también podemos ver que se repite el numeral 29 en el caso de sustancias solas y 38, ¿cierto? En el caso de productos químicos industriales, aquí vemos, ¿cierto?, los códigos que están en 29, ¿cierto?, pero también aparecen en 25, como le había dicho excepcionalmente. Aquí aparecen los amiantos y también en
68, ¿cierto? Que son las mezclas. En el caso del resto de los productos, ¿cierto? Sigue apareciendo como 29 y como 38 en identificación. Todo lo que estoy contando es para que ustedes vean que hay sistemas de control visual, ¿cierto? Práctico, empírico, ¿cierto? En terreno, que nos ayuda a nosotros y que es fundamental disponer. Estos códigos son fundamentales para una rápida determinación visual, física, aforos físicos que se realizan, y de tal manera de tener un mayor nivel de seguridad, menos riesgo frente a una exposición de este tipo de sustancias. Disculpa, Arturo, tenemos 5 minutos para terminar tu Gracias. presentación. Gracias. Gracias, sí. Por tanto, lo que podemos señalar es que disponer de estos códigos aduaneros armonizados es altamente relevante para identificar claramente las sustancias químicas que llegan a nuestros países, de manera de realizar un control estricto, y luego, que para mí también es un tema muy relevante, es generar las trazabilidades internas de estas sustancias químicas, ya sean industriales o plaguicidas, ¿ya? Veamos sobre el artículo, el etiquetado, ya que el artículo 13 también habla sobre él, ¿cierto? Y básicamente lo que señala es que cada parte exportadora, esto es convenio Rotterdam, ley de la República, cada parte exportadora, sin perjuicio de cualquier requisito impuesto por la parte importadora, ¿cierto? Requerirá que los productos químicos enumerados en el anexo 3 del convenio Rotterdam y los que estén prohibidos o rigurosamente restringidos en su territorio, ¿cierto?, estén sujetos, cuando se exporten, a el requisito de etiquetado, ¿cierto? Lo cual es fundamental. Y por lo tanto, aquí aparecen las responsabilidades que tienen las autoridades nacionales designadas y la agencia de control, que básicamente es asegurar que los productos químicos listados en el anexo 3, los productos prohibidos o restringidos, que requieren además una notificación de exportación y que deben cumplir con la disposición de etiquetado del convenio de Rotterdam, sean evidentemente controlados, ¿ya? Es una tremenda tarea, ¿cierto? Una tremenda responsabilidad que hay que establecer, que generar, que exigir. El etiquetado es una definición, ¿cierto?, bastante conocida por todos los que están hoy día en la presentación. Permite asegurar que la presencia de información adecuada respecto a los riesgos y a los peligros para la salud humana o el medio ambiente, teniendo en cuenta las normas internacionales pertinentes. Todos sabemos que en nuestros países tenemos sistemas de normalización y las etiquetas las han ido ajustando con normas internacionales, pero también con algunas características propias de los países. En el caso de los plaguicidas, sabemos que el tema de etiquetado está fuertemente apoyado por las directrices que genera FAO. Yo solamente, a modo de presentarles una etiqueta que está en el punto 1.4.10.5.2 del Sistema Global Armonizado, muestra una etiqueta genérica, ¿cierto?, que debiese tener la mínima, ¿cierto?, los mínimos datos que debe tener, y que tiene que ver con las palabras de advertencia, ¿cierto?, que indican mayor o menor gravedad de los peligros, y las palabras que se emplean en el Sistema Global Armonizado son peligro y atención. Debería tener también indicaciones de peligro, ¿cierto?, que básicamente corresponden a frases asignadas a una clase y categoría de peligro. Debería tener también consejos de prudencia, ¿cierto?, y pictogramas de precaución, ¿cierto?, que básicamente son medidas recomendadas, ¿cierto?, para minimizar, prevenir, ¿cierto?, efectos adversos causados por esta sustancia, ¿cierto?, en términos de exposición. Los dos últimos aspectos son una clara identificación del producto, ¿cierto?, sea pura, sea mezcla, y la identificación también clara y precisa sobre el proveedor. Y aquí tenemos una etiqueta tipo, ¿cierto?, que básicamente corresponde a lo que acabamos de indicar, ¿cierto?, identificación del producto, pictogramas, palabras de advertencia, indicaciones de peligro, declaraciones de precaución, y finalmente la identificación de un proveedor. El convenio también nos indica sobre el idioma de la etiqueta. Las etiquetas deben contener información por escrito en uno o más de los idiomas oficiales del país importador parte. E igualmente la hoja de información de seguridad que acompaña el embarque. Por lo tanto, muchas veces tenemos problemas para exigir esto en las normativas específicas de plaguicida o producto químico industrial, cuando está ya en la norma del convenio Rotterdam, que es una ley de la República, y por lo tanto exigible a todas las sustancias químicas que se transan internacionalmente. Un ejemplo solamente, muy rápido, ¿cierto? Aquí tenemos una etiqueta, ¿cierto? Ahí está la presentación del nombre y producto en inglés y español, ¿cierto? Está peligro y danger, digamos, ahí puesto, por lo tanto está toda la información necesaria para en los dos idiomas, para que cuando yo me enfrente a ello, no necesariamente yo tengo que saber el idioma
inglés, chino, ruso, de los productos que llegan a mi puerta como país. Finalmente, la hoja de datos de seguridad, ¿cierto? Que es un tema también muy relevante. ¿Y qué nos dice el convenio? Nos dice que en relación con los productos químicos anexo 3 o aquellos prohibidos o rigurosamente restringidos de su territorio y que se destinen a usos laborales, ¿cierto? Se debe, la parte exportadora requerirá que se remita al importador una hoja de datos de seguridad conforme a un formato internacional aceptado que contenga la información más adecuada, ¿cierto?, para solventar ese nivel de exposición que puede ser riesgoso. Estas hojas de seguridad nuevamente, ¿cierto?, en nuestros países son validadas por los Institutos Nacionales de Normalización, usando además algunas características internas, ¿cierto?, y fortaleciendo algunos aspectos que muchas veces no están dentro de las estructuras internacionales donde uno puede bajar. El sistema global armonizado también propone algunas hojas de seguridad y por lo tanto el tema de normalización va por esa vía hoy día. Eso es lo que quería contarles y señalarles que evidentemente todo lo que es el control de la exportación de sustancias químicas es un tema muy importante. Nosotros prácticamente toda América Latina somos altamente dependientes de la importación de sustancias químicas, por lo tanto estas exigencias para nosotros son muy importantes para lograr esta simetría de información. Esto también, no debemos olvidar, muchos de nuestros países son exportadores de sustancias químicas a países de la región y por lo tanto también tenemos que cumplirla. Esa es la presentación y gracias. Bueno, muchas gracias, Arturo. Ahora cedemos la palabra a las autoridades nacionales de Costa Rica, Tatiana Vázquez y Carol Macís. Adelante, colegas. Buenos días, muchas gracias. Buenos días. La pantalla, ¿sabe? No sé si ahí ya lo están viendo. Sí, gracias, Tatiana. Ya. Bueno, buenos días. Como bien lo han indicado, bueno, mi nombre es Tatiana Vázquez. Yo trabajo para lo que es el Servicio Fitosanitario del Estado. Actualmente soy la autoridad nacional designada en lo que es plaguicidas y mi compañera Carol, que más adelante va a hablar, ella es la autoridad nacional designada por químicos industriales. Nosotros vamos a contarles un poco sobre nuestra experiencia en lo que es la respuesta de notificaciones de exportación. Ahí vamos a contarles un poco, ¿verdad? Como lo que nos ha pasado y algunas cosas que hemos tenido que lidiar entre, bueno, somos 3 personas que estamos a cargo como autoridades nacionales designadas. Entre nosotras hemos estado coordinando y conversamos entre nosotras y muchas de esas también consultas que nos ha salido conforme nos llegan las notificaciones de exportación, se las hemos hecho a la Secretaría. Entonces ahí hemos ido resolviendo poco a poco y eso es lo que les vamos a hablar un poco. Bueno, la agenda de lo que es la presentación. Primero que nada le vamos a hablar sobre los puntos de contacto y cómo está distribuido todo aquí en nuestro país. El envío de las notificaciones de exportación, de qué países nos llegan generalmente, quién le da respuesta o acusa el recibo de estas notificaciones y el registro interno de las notificaciones que aquí llevamos en nuestro país. Bueno, el punto de contacto oficial aquí en Costa Rica es el Ministerio de Agricultura. En este caso, el punto focal es el director del Servicio Fitosanitario del Estado. Y las autoridades nacionales designadas por plaguicidas está a cargo también del Ministerio de Agricultura. Entonces hay una persona a cargo como autoridad nacional designada de plaguicidas, que esa muchacha trabaja en lo que es SENASA, ¿verdad? Y ella se encarga de los plaguicidas de uso veterinario y yo que me encargo de lo que es plaguicidas de uso agronómico. En lo que es químicos industriales está a cargo del Ministerio de Salud. Los países que generalmente remiten las notificaciones de exportación a Costa Rica, bueno, como bien lo dijo don Arturo, generalmente son países de la Unión Europea. En nuestro caso hemos recibido de Bélgica, Italia, Alemania, Francia, Reino Unido y España. La mayoría de las notificaciones de exportación las recibimos a finales de año. Incluso todavía estamos recibiendo, pero la mayoría vienen más que todo de químicos industriales en lo que es a finales de año. Las notificaciones de exportación nosotros las recibimos por correo. Perdón, voy a tomar un poco de agua.
Las notificaciones de exportación las recibimos las 3 autoridades nacionales designadas. Aquí hemos tenido, bueno, algunos problemas porque las autoridades nacionales designadas han estado cambiando, bueno, funcionarios hace algunos años. Entonces, las partes que nos enviaban estas notificaciones de exportación seguían manteniendo esos correos electrónicos y no nos llegaban a nosotros. Entonces, tuvimos que hacer una actualización. Lo que hicimos fue mandarles un oficio directamente, una carta, una nota, directamente a lo que era a cada, en este caso que la Unión Europea trabaja con el PIC, se lo mandamos al correo electrónico de ellos, diciéndole que por favor actualizaran las autoridades nacionales designadas. Y ya ahora sí nos llega a las 3. Una vez que recibimos estas notificaciones de exportación, las revisamos entre las 3 y verificamos a cuál ministerio o institución le corresponde, de acuerdo a la clasificación que tenga el producto que se desea importar. Los aspectos que conforman los formularios de las notificaciones de exportación, generalmente, bueno, es un formato similar al que se encuentra en la página del convenio de Rotterdam, como tal lo expuso don Arturo, que consta de 7 secciones. Generalmente este es el que recibimos, ¿verdad? De todas las secciones que nos explicó don Arturo, que voy a pasar un poco más rápido, que está primero la identificación del número de referencia, que esto lo emite cada país exportador, tiene su propio número de referencia. Aquí indica cuál es el país exportador y el importador, cuál es la identidad del producto que desea importar, el nombre común, el nombre IUPAC, los códigos, el número CAS, el sistema armonizado del código de aduanas. Aquí es muy importante que venga la máxima información posible. Hay algunas casillas que no son tan necesarias, pero sí es importante que vengan todas completas. Después está la sección 2, que es en caso que sean mezclas o productos formulados, la información relativa a la exportación, la fecha prevista de la exportación, la categoría. Este es el que nosotros revisamos, digamos, si es un químico industrial, le corresponde en este caso a Carol, el Ministerio de Salud responder. Si es un plaguicida de uso agronómico, me corresponde a mí, y si es un plaguicida de uso veterinario, le correspondería a la compañera. El nombre del importador y el exportador. Está la sección 4, que viene la información sobre peligros, que generalmente lo que hacen es referenciar a lo que es la hoja de seguridad. La sección 5, que igual lo que son propiedades toxicológicas y ecotoxicológicas. El resumen de la información sobre la medida reglamentaria firme. En el caso de Europa, ellos generalmente ponen cuál es la medida, ¿verdad? Y un resumen y cuándo entró en rigor. También la clasificación, que si es un plaguicida o un producto químico. Y al final, lo que son las autoridades nacionales designadas, tanto del exportador como del importador. Y aquí la firma de la autoridad nacional designada que notifica y el sello oficial. Y ya este es el acuse que todo país importador tenemos que firmar. Generalmente esta parte viene, la completa del país exportador, y aquí es donde nosotros debemos indicar la firma, la fecha y el sello oficial. Y después para enviárselo a la autoridad nacional designada. Generalmente, bueno, como les mencionaba, Europa lo manda por medio del PIC, pero muchas veces también lo manda por cada autoridad nacional designada por cada país europeo. Entonces nosotros lo que hacemos es que le respondemos tanto, a la autoridad nacional designada de acuerdo a lo que es de acuerdo a la página, ¿verdad? del convenio, cuál es la autoridad nacional designada, o si no, o al PIC, a cualquiera de esos dos le respondemos, muchas veces a los dos juntos. La notificación tiene que venir acompañada también de la hoja de seguridad, que eso también nos permite corroborar muchas veces quién es el fabricante del producto, el formulador, si es el mismo que está registrado. También para ver la clasificación, porque a veces no son muy claros con la clasificación, entonces la hoja de seguridad nos permite corroborar esa información. Bueno, tal y como les mencioné, una vez que ingresa el acuse de recibo, nos ingresa a las 3, nos envían la información a las 3, y nosotros ahí corroboramos si es plaguicida o químico industrial. La comunicación que tenemos es entre nosotras, ¿verdad? Lo tenemos
ya sea por correo o por teléfono, ahora nos informamos, vea, entró X número de referencia, aparentemente es un plaguicida, entonces eso le corresponde, digamos, en este caso a la compañera que es Heini, que trabaja para lo que es SENASA, o si es de uso veterinario, si es agronómico, me corresponde a mí. Entonces esa es más o menos la comunicación dependiendo a la clase. Voy a hablarles un poco sobre un ejemplo, ¿verdad? Ahí hice algunos cambios sobre una notificación de un producto, un plaguicida de uso agronómico. Generalmente, bueno, viene así, el número de referencia, como les mencioné, es el que emite el país exportador, el número que ellos tengan bajo su reglamentación o procedimiento. En este caso es un carbendazim. Bueno, este no está dentro del anexo 3. Entonces, no sé si ustedes han notado que muchas veces Europa manda un consentimiento expreso, perdón, a pesar que no sea un producto que está dentro del anexo 3, sino si ellos lo tienen prohibido, ellos mandan el consentimiento. Entonces, digamos, nos ha pasado que aunque no estén dentro del anexo 3, envían el consentimiento y hay información que no nos coincide. Entonces ahí ya hemos tenido que rechazarlo porque, digamos, la concentración no es la misma que tenemos registrada. Entonces simplemente se rechaza y se les indica, lo que hicimos fue indicarles a ellos por qué se rechazó y ellos lo que hicieron fue como corregir y poner la misma concentración. Entonces en eso hay que estarnos fijando mucho que la concentración y el fabricante y todo sea lo mismo que ellos mencionan. En este caso, bueno, es un carbendazim. Ese es el número CAS. Lo que se hace es que corroboramos en la página UPAC que el número CAS corresponde y el nombre. En este caso sí corresponde. Veamos aquí la sección dosaje, es una mezcla, es un formulado. La formulación es al 20 SC, pero aquí me indican el nombre y la concentración. Me indican que está al 22%. No indican cuáles unidades. Entonces esto muchas veces entra en confusión, ¿verdad? Nos confunde un poco porque aquí me dicen que es al 20, pero la concentración está al 22%. Con la información sobre la exportación indican que es el 1 de enero del 2022. Este lo recibimos en diciembre del año anterior. La cantidad estimada que quieren exportar es de 3.300. Dicen que es un plaguicida y uso fungicida. Indican cuál es el importador y cuál es el exportador. Entonces, en este caso, nosotros vamos a revisar a la página oficial del Servicio Fitosanitario del Estado, que tenemos aquí todos los registros. Entonces, aquí indicamos, digamos, que el nombre es un químico formulado. El nombre comercial es carbendazim 20 SC. Y le damos consultar. Y aquí nos aparece la información de este producto registrado. Entonces, aquí vemos, bueno, que está activo. Todavía se mantiene vigente el registro. Vemos aquí el nombre del formulador, ¿verdad? Y el país de procedencia. Y también aquí vemos la concentración. Me dice que es carbendazim, el ingrediente activo, y que está al 20% peso volumen. Entonces ahí vemos que lo que recibimos en la notificación de exportación nos indicaban que era 22%, pero no nos decían unidades. Y en Insumosis, que es así como se llama la base de datos nuestra, está el 20% peso volumen. Entonces aquí muchas veces lo que hacemos es hacer una conversión para ver si esta concentración nos la dieron en peso o está en peso volumen, ¿verdad? Entonces esa conversión la hacemos mediante la utilización de la densidad que en la hoja de seguridad que ellos presentan se encuentra. Dicen que es al 0.909 gramos sobre mililitros. Entonces hacemos la conversión y ponemos aquí la cantidad de 20%, que es lo que tenemos registrado, entre la densidad por 100, porque está en porcentaje, nos da que es 22%. Entonces aquí sí nos coinciden estos valores. Entonces la notificación de exportación al final es el mismo producto en cuanto a concentración. Después vamos a ver aquí el importador, el exportador, el importador también, vemos los dos. Digamos, por lo menos que haya una relación comercial entre el importador, porque no necesariamente el importador va a ser el registrante. Pero en caso que no nos coincida, lo que hemos hecho es que le mandamos a consultar al registrante si existe alguna relación comercial con el importador. Entonces ellos nos indican si sí o si no, ¿verdad? Para estar como más seguros de hacer el acuse de recibo. Lo mismo pasa con el exportador.
porque el exportador puede ser diferente al fabricante, ¿verdad? En este caso sí dio el mismo porque muchas veces se ha dado el mismo, o por lo menos que venga del mismo país, no necesariamente que sea el mismo exportador, pero sí que sea el mismo país de origen. Entonces, una vez que corroboramos eso, bueno, aquí en este ejemplo vemos que el exportador dice que es AgroEU Italia, y aquí en nuestra base de datos está lo mismo que AgroCR, que es el registrante. También viene esta información, que es la sección 4, la información sobre peligros y riesgos, y hacen referencia a la hoja de seguridad. Lo mismo que las propiedades toxicológicas y ecotoxicológicas. Aquí indican cuál es la razón de la medida reglamentaria firme, si está prohibido o no. Todo esto tiene que venir completo. De igual manera, tiene que venir indicándonos a qué clasificación o categoría hicieron la medida reglamentaria firme. Nos ha pasado también que hemos recibido, digamos, que es un plaguicida, pero ellos ponen que es químico industrial. Entonces, cuando no nos coincide, sí le hemos indicado que ese producto no es dentro de esa categoría, que es un producto, digamos, en este caso, diríamos, si nos lo presentan químico industrial, sería responderles que no es un químico industrial, sino es un plaguicida. Entonces ellos responden y corrigen, pero se lo mandamos directamente a la AND del país exportador. Aquí viene también todos los detalles del país exportador, y también indican aquí a cuáles son las autoridades nacionales designadas de la parte importadora. Después hay que fijarnos también que esté todo, que esté la fecha, la firma y el sello por parte de valga la redundancia, la parte exportadora. Y al final, aquí ya nosotros ponemos la firma, en este caso es firma digital con el sello. Eso sería por parte de lo que es plaguicidas de uso agronómico. Muchas gracias, Tatiana. No, a mi compañera, perdón. Buenos días, sí, muchas gracias, Tatiana. Bueno, en adición con lo que Tatiana nos acaba de indicar, nosotros hacemos una verificación similar cuando recibimos una notificación de la Unión Europea sobre algún químico industrial o plaguicida de uso doméstico. Siguiente. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, una notificación. Nosotros almacenamos toda la información utilizando el número de referencia. Entonces, el número de referencia sí es muy importante para buscar algún producto, revisar si realmente se entregó la notificación, que a veces nos entra también duplicados. A veces lo envía de parte del PIC o la empresa o la parte importadora sería la que nos ha enviado. Entonces, a veces pues nos entran un poco de dudas, pero nosotros buscamos con el número de referencia los documentos que ya hemos almacenado y en nuestras bases de datos y revisamos que toda la información pues se haya enviado. Muy importante, de aquí tomamos el nombre común y la revisión del número de CAS. Luego, hay dos partes también muy importantes en estas notificaciones, en donde viene el nombre comercial o el nombre de la mezcla y el porcentaje de ingrediente activo. También nosotros revisamos la información de la persona que lo está importando, que coincida con las bases de datos que nosotros tenemos, tanto el nombre como la dirección acá en Costa Rica, y también revisamos que el producto esté registrado en nuestras bases con este importador y ese país del cual viene. Esa es la página de nosotros, al menos del Ministerio de Salud, de Regístrelo. Aquí podemos buscar por las categorías, nosotros tenemos más categorías, pero en este caso pues podemos buscar en químicos y pues en esta parte aquí abajo donde dice nombre de producto, ahí le ingresamos el nombre, ajá. Si tuviera
si tuviéramos un número de registro, pues lo buscamos fácilmente, pero usualmente ellos lo que nos dan es el nombre del producto, o bien podría ser incluso la marca. Y le damos consultar. Entonces acá nos va a tirar los resultados de los productos registrados en esta base de datos. Entonces, por ejemplo, para este producto, Siles BS 290, nosotros revisamos que, por ejemplo, podemos continuar ahí como aquí, que este sea el nombre que viene en la hoja de notificación y vemos que realmente coincide. Luego buscamos el nombre del solicitante, que es Químicos Holanda de Costa Rica, Sociedad Anónima, y esa es efectivamente la que viene en la notificación. También podemos revisar el país de procedencia y el exportador. Y finalmente, y muy importante también, es que el producto se encuentre vigente, que el registro esté vigente. Entonces, esas son unas cosas que nosotros revisamos muy bien. También, si fuera necesario, podemos revisar no solo la etiqueta, la hoja de seguridad, sino que la etiqueta, porque esos son partes de la documentación que se presenta en el expediente del producto cuando se hace el registro. Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos comparar la hoja de seguridad arriba de la notificación de la Unión Europea contra la que tenemos registrada en el producto, que deben de ser igual. Y pues en efecto son iguales. Nada, todo está bien. Nosotros lo que pedimos acá es una hoja en español, entonces pues nada más ellos lo ingresan traducida. Y también podemos revisar acá la composición, que sea exactamente la misma. Y eso sería por parte de las hojas de seguridad. Luego nosotros, cuando ya estamos seguros que se trata del mismo producto, que el producto está registrado, que son las mismas concentraciones y del mismo país de procedencia, y la empresa exportadora es la que indica el registro, nosotros pues hacemos el acuse de recibido de la notificación y ponemos, bueno, eso lo hacemos mediante firma digital, que ya trae incluida la fecha y la hora, y el sello del departamento, en este caso de la unidad de nosotros, y se hace el acuse mediante envío vía correo, tal como se recibe la notificación a la parte exportadora. Aquí nosotros llevamos un control de todas las notificaciones que recibimos. Nosotros las guardamos por número de notificación. También le ponemos la fecha, la referencia, bueno, las referencias por las que lo guardamos, la fecha en la que lo recibimos, el país de origen, la parte importadora, la exportadora, el nombre comercial, a quién le corresponde también, si es a SENASA o al Servicio Fitosanitario o al Ministerio de Salud. Guardamos también el ingrediente activo y la concentración, la categoría, si es un plaguicida o si es químico industrial, el número de registro de la parte del ministerio que corresponde, y si hay alguna observación, pues también la anotamos. El almacenamiento de las notificaciones lo compartimos entre nosotras tres, entre la funcionaria del Ministerio de Agricultura, de SENASA, y de mi parte, nosotras también, es importante indicarlo, que nosotras trabajamos en la parte de registro, por lo cual se nos facilita mucho revisar esta información en los registros que tenemos en cada institución. Y creo que estaríamos. Y digamos también para agregar un poco más, nosotros actualmente no poseemos un sistema de trazabilidad que nos permita ver si llegó el producto o no, ¿verdad? Pero sí sería posible si ya más adelante se pone, porque apenas estamos como
como que implementando, ¿verdad? Un poco esto de las notificaciones, sí es posible trazar qué producto llega o no, porque aquí es importante también mencionar que, bueno, en el caso de plaguicidas, si un producto no está registrado, no se permite la importación. Entonces es ahí como un doble, digamos, estas notificaciones de exportación es como un filtro a lo que se podría importar, que ya hay otras medidas que se toman. Muchas gracias, colegas. Tenemos 2 minutos para su intervención. Eso sería todo. Ok, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mario, Arturo, Tatiana y Carol por sus presentaciones. Ahora damos espacio para las preguntas y comentarios. Veo que tenemos bastantes y vamos a empezar con la primera. Es de Claudio Núñez. El número de referencia de la sección 1 de la notificación de exportación se asigna a través del convenio o cada país define la forma de generar este número. Arturo, ¿nos podrías ayudar, por favor? Sí, claro. No, un abrazo, Claudio. Un placer saber de ti. No, esos son números de referencia que los países definen, se asignan directamente por parte de ellos. Por lo general es un correlativo que tienen ellos interno, de tal manera que, porque es importante, porque si es un correlativo y es un dato propio del país, permite, de algún otro modo, ¿cierto?, es que ellos rápidamente, si tú lo pones en tu respuesta, rápidamente hagan el enlace cuando tú mandes el acuse. O sea, hay una mayor correlación respecto de la solicitud, nada más que eso, ¿ah? Pero es un dato, es un valor de referencia que es establecido por el país, como se llama, exportador. Muchas gracias, Arturo. La siguiente pregunta de Alfonso de la Torre es, de cara al desarrollo del segmento presencial de la Triple COP BRE, ¿existe un micrositio del convenio donde se visualicen las sustancias reguladas? Sí, sí, claro. Bueno, Alexander mandó el link, Alexander, un colega de la FAO, mandó el link donde ustedes pueden bajar, pero si ustedes entran en el convenio Rotterdam, ahí está toda la información respecto de los productos que están en el anexo 3, los 52 productos del anexo 3, están todos los productos que potencialmente fueron notificados de medida reglamentaria firme, o sea, están con una prohibición, una restricción. Están todos los productos también que están potencialmente por ingresar al anexo 3. O sea, está toda la información completa que absorbe el convenio de Rotterdam, que es responsabilidad del convenio de Rotterdam, en la página web. Por lo tanto, sí, eso pueden bajarlo con mucha facilidad. Y perdón, y también la posición de cada país en este tipo de respuestas. Tanto respuesta de importación, notificación de medidas reglamentarias firmes, ¿cierto? Entre otras. Muchas gracias, Arturo. La siguiente pregunta de Marcelo Chandi. Si un ingrediente activo prohibido en Uruguay ingresa en admisión temporaria, no ingresa formalmente y no se considera importación, es procesado para producir un formulado y enviado a otro país, ¿es necesario en este caso informar al país importador? Ups, Marcelo, con tus preguntas difíciles siempre. Bueno, entiendo que la admisión temporaria es una situación un poco, una situación aduanera absolutamente extra nacional, ¿cierto? Es un puerto, ¿cierto?, donde está libre de impuestos y libre de... Sí, yo entiendo que no. Yo entiendo, hay que pensar un poquito más la respuesta, pero a primera, este proceso indiscutiblemente es más complejo, pero no correspondía, porque, reitero, es un punto libre, digamos. En el lugar donde efectivamente se sintetiza y se formula, es el lugar donde debe informar lo que está haciendo, digamos. Y por tanto, y desde el lugar en que se exporta ese producto, es el lugar que debe informar la notificación de exportación si el producto está prohibido. Muchas gracias, Arturo. La siguiente pregunta de Jorge Luis Requena. ¿Cómo actuar si usted no consiente la exportación? En el formulario no hay opción para decir sí o no. ¿Cómo la autoridad nacional designada tiene únicamente la opción de colocar la fecha, su firma y el sello? Sí, un gran abrazo a Panamá, mi querido amigo Jorge. Como les indiqué en la presentación, efectivamente lo que tú dices es correcto. O sea, la notificación, el acuso recibo, perdón, de la notificación es básicamente decir, oye, ya, me doy por enterado.
Eso es un acuse de recibo. Sin embargo, en el momento que yo acuse recibo, yo tengo que mandar una respuesta, como lo decían las colegas de Costa Rica, después de un análisis, de una evaluación, ¿cierto? Tú respondes de autoridad nacional designada importadora a autoridad nacional del parte exportadora, ¿cierto? Indicándole, oye, sí, perfecto, tú cumples o tú no cumples, y especificar por qué cumples y por qué no cumples. Muchas gracias, Arturo. La próxima pregunta es de Yadi Cristina González y es, en relación con la notificación de exportación aplicable a los productos químicos rigurosamente restringidos, si se ha cumplido con los tiempos y el envío de los correos a través de los cuales se realiza la notificación de la exportación solicitando el acuse de recibo, pero aún así no se tiene respuesta, acuse de recibo, por parte del país importador. ¿La exportación se puede realizar? Yadi, muchas gracias por tu pregunta. No se puede realizar. Aquí no aplica el silencio administrativo, como en toda la parte pública de nuestra América Latina. El convenio, inclusive, Yadi, el convenio en una parte indica que la parte exportadora debe agotar, ¿cierto?, todos los medios para recibir la respuesta de notificación o el acuse de recibo. No aparece nada más dentro del convenio. O sea, la parte exportadora no puede exportar, no puede enviar ningún producto si es que no recibe ese acuse de recibo. Y ahí tiene que agotar todos los medios posibles para que el país importador le responda. Muchas gracias, Arturo. Tenemos otra pregunta de Claudio Núñez desde Chile. De los ejemplos se repiten algunos códigos, tanto en las sustancias puras y mezclas. Para diferentes sustancias, ¿por qué sucede eso? ¿Aduana después puede desagregar esa información? Sí, no, gran tema ese. Mira, en general, precisamente el código aduanero lo que te dice es que están dentro del convenio de Rotterdam, ¿ok? Para que tú veas inmediatamente, mire, está el convenio de Rotterdam cuando tú llegas a tu puerto. No diferencia si es un DDT, si es un Aldrin, si es un Eldrin, si es un toxafeno, no. Solamente te dice eso. Muchos países agregan hoy día 8 dígitos, ¿cierto?, para dar esa especificidad. Pero el código armonizado a nivel internacional solamente genera estos 6. Entiendo que se están agregando otros, pero inicialmente la partida son 6 y ahí te indica claramente que es un producto del convenio de Rotterdam. Por eso aparece repetido, ¿cierto?, el número en todos los productos que ¿cómo se llama?, están presentes, que tienen más o menos la misma caracterización de tipo química. La próxima pregunta es de Alejandra Martínez y es, en la etiqueta se coloca el estatus del país exportador, es decir, si en ese país está prohibido o restringido. O sea, a ver, de nuevo, repíteme la pregunta, perdón. Sí, en la etiqueta se coloca el estatus del país exportador, es decir, si en ese país está prohibido o restringido. Mm, No, la etiqueta lo que trae es la información del producto que se está exportando, ¿cierto? Un producto que se está exportando, ¿cierto? La información que trae tiene que ver con las características a través de las cuales se usa. No viene una identificación si está prohibido o no está prohibido. La prohibición o restricción del producto en términos de aceptarla o no está dada por las autoridades locales del país. Por lo tanto, si está autorizado, entra con una etiqueta genérica, ¿cierto?, que le permite ser vendido en territorio nacional. Esto básicamente para los productos químicos industriales. Para los plaguicidas de uso agrícola, la etiqueta es validada en el país, digamos. Es validada dentro de las autorizaciones de uso de productos o registro de plaguicidas de los países. Muchas gracias, Arturo. Ahora una pregunta para nuestros colegas de Costa Rica, de Cari Sham, desde Brasil. Ella dice, hola, una pregunta para nuestras colegas de Costa Rica. En el caso de los plaguicidas, cuando el exportador no figura en el registro de producto en Costa Rica como fabricante, ¿esto es una razón para no emitir el consentimiento explícito a la exportación? No sé si esto es un requisito en Costa Rica, pero en Brasil todos los posibles originadores deben estar en el registro. Bueno, digamos, al menos aquí en nuestro país, lo que sí tiene que estar registrado es el fabricante. Entonces, muchas veces el exportador no coincide con ese fabricante.
Entonces es por eso que nosotros le enviamos al registrante un oficio indicándole una nota, una carta, indicándole qué relación comercial tiene con el exportador. Entonces ellos nos indican si hay alguna relación, que es el exportador, el distribuidor, ¿verdad? Entonces al final es mediante esta aclaración que hace el registrante. Pero lo que sí nos tiene que coincidir con lo que es el exportador es el país de origen, ¿verdad? Que sí coincida con el fabricante. No sé si ahí ya respondo la consulta o la enredé más. Muchas gracias, Tatiana. Tenemos otra pregunta para ustedes de Roxana Vera, de Chile. Agradeciendo las presentaciones de todos, tengo una consulta para las colegas de Costa Rica. ¿Han desarrollado algún procedimiento por escrito para la coordinación de las diferentes autoridades nacionales designadas en esta materia? Y de ser así, si lo pudieran compartir como ejemplo, gracias. Bueno, actualmente no tenemos desarrollado ningún procedimiento, simplemente es pura coordinación entre las tres, pero sí está dentro de los pendientes que tenemos en empezar a elaborar un procedimiento, ¿verdad? Porque hoy somos nosotras tres, puede ser que dentro de algún tiempo ya cambien a cualquiera, entonces para que se mantenga todo y además de la estandarización, pero sí se ha pensado ya en empezar a elaborar un procedimiento. Muchas gracias, Tatiana. Y la última pregunta de Mérita Reyes. Hay una preocupación especialmente para los plaguicidas formulados en China, cuando su CLB explícitamente solo indican que dicho producto solo es para exportación y no permiten su uso en su país de origen. Hemos tenido problemas en ese sentido. Es un comentario, Arturo, si nos puedes ayudar, por favor. Gracias, Emerita, por la pregunta. Desconozco mayormente el estatus de China dentro del convenio, así que no te puedo contestar en forma específica. Si es parte del convenio, tiene que notificar, ¿cierto?, las razones por las cuales, ¿cierto?, si tiene algún tipo de prohibición o restricción, digamos. Recordemos también que muchos productos en algunos países son exportados básicamente son países exportadores, no son países que usan los productos internamente. De hecho, son exportadores y validan su eficacia o su uso internacional en otros países. Por lo tanto, ahí tienen que hacer toda una regulación específica para poder hacerlo. En el caso de que el producto efectivamente tenga algún tipo de restricción y prohibición, debiese, ¿cierto?, efectivamente ser notificado de esa manera. Si no, evidentemente no, y puede seguir siendo exportado el producto. Bueno, muchas gracias, Arturo. Viendo que ya no nos queda más tiempo, nos quedan dos preguntas. Las respuestas las enviaremos por correo electrónico. Entonces, muchas gracias a todos por asistir. Les deseo un feliz día y como ya había dicho, la presentación y la grabación se van a enviar a sus correos electrónicos. Muchas gracias a todos. Gracias y buenos días. Hasta luego. Un saludo a todos, buenos días. Muchas gracias Muchas y gracias. felicitaciones por las presentaciones. Muchas gracias. Adiós, muchas gracias a todos. Chao, Roxana. Chao, que estén bien. Gracias. Gracias, hasta luego. A todos. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Nos pasan la grabación, por favor. Muchas gracias.